Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones dirigidas al personal de salud a nivel nacional, el día de hoy me es grato presentar al doctor Loy Rengifo Guevara, médico psiquiatra que labora en nuestro instituto como psicoterapeuta del niño y del adolescente. Él expondrá trastorno del espectro autista. Damos pase al doctor Rengifo. Puede empezar, doctor. Licenciada Melba, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público. Bueno, como ya lo mencionaron, en esta oportunidad vamos a hablar de los trastornos del espectro autista. Todos hemos escuchado en algún momento de esta condición, ¿no? Se conoce por términos más coloquiales como autismo o en otros contextos como TEA. Bien, la agenda a desarrollar es la siguiente. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos del autismo, de los trastornos del espectro autista, cómo se define, cuál es su epidemiología, la importancia del diagnóstico en etapas tempranas y el impacto que tienen las intervenciones en las mismas. Un poquito de historia, ¿no? Para mencionarles que, bueno, ya se desde más o menos los años 1900, se observaban ciertas características en distintas personas, ¿no? Características como problemas de aislamiento social, dificultades para la comunicación y algunos intereses o conductas restrictivas. Estas características las fueron identificando algunas personas, y una de las primeras personas en reconocer este conjunto de síntomas en los individuos fue nada más y nada menos que una mujer psiquiatra rusa en el año 1925, cuyo nombre es Grunya Zukareva. Ella se encargó de estudiar una población más o menos de 20 niños que tenían estas características: una pobre interacción social, pobre contacto visual, una comunicación deficiente, ¿no? Y lo registró. Lo registró en un texto que ella elaboró, que no se hizo conocido recién hasta los años 1990 aproximadamente. Se desconocía de sus investigaciones. Posteriormente, comenzaron a investigar sobre el tema o a identificar esta sintomatología otros autores, ¿no? Como el muy conocido Leo Kanner, psiquiatra también, que describió ciertos rasgos de personalidad y que se caracterizaban, como ya les he mencionado, con déficit en la socialización, déficit en la comunicación y algunas conductas y comportamientos extraños, que él los relacionaba con el tipo de crianza que recibían estos niños y que asociaba estas deficiencias a estos modelos inadecuados de crianza. Posteriormente aparece Hans Asperger, quien comienza a denominar, a identificar a, a individuos que tenían deficiencias en la comunicación, pero sobre todo en la socialización, pero que se acompañaban de una gran capacidad intelectual. Llamó mucho su atención y a partir de la identificación de estos síntomas nace el famoso síndrome de Asperger. Posteriormente, otros autores comenzaron a tratar de buscar las causas o entender por qué se daban esta sintomatología o estas condiciones en los individuos. Y es donde aparece la figura de Bruno Bettelheim, ¿no? Quien explica que posiblemente esta sintomatología se deba a causas afectivas, ¿no? Dificultades para la interacción, ¿no? Debido a modelos disfuncionales en los padres con los hijos, que estos no tenían cierta sincronía, ¿no? En cuanto a las formas de transmitir el afecto. Ya para los años 1979, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, comienzan a tomar en cuenta los trastornos mentales, ¿no? Y dentro de ellos se engloba una serie de patologías, incluidas los trastornos del espectro autista, pero no bajo esa nominación, sino bajo una nominación un poco más general que se le conoce como otros trastornos psicóticos.
También aparece una figura importante, ¿no? La figura de Lorna y Gould, ¿no? Quienes proponen la triada que se caracteriza por la triada de Lorna, ¿no? Dificultades en la comunicación, en la interacción social y en las conductas restringidas o estereotipadas. Ya para el año 1983 van a aparecer otras figuras y otros investigadores, ¿no? Acá tenemos justamente a Nico Timberger, ¿no? Quien por primera vez propone este término de autismo, ¿no? El cual se relaciona justamente a cuando uno se le viene a la mente la palabra autismo, eh, muchos van a relacionar el prefijo auto, ¿no? Que quiere decir o que significa en uno mismo, ¿no? Como desconectado de la realidad. Ya en el año 1983, por primera vez aparece en el Manual de Diagnóstico y Estadística del DSM-5, perdón, el DSM-3, la definición de lo que es el autismo como tal. Ya para los años 1990 comienzan a hacerse investigaciones epidemiológicas sobre los trastornos del espectro autista. Entonces, es importante entender que el trastorno del espectro autista aparece por primera vez en el campo de la psiquiatría, justamente porque es la especialidad que identifica los cambios en el comportamiento del individuo y su funcionalidad. Pero definamos qué es el trastorno del espectro autista o para otros autores los trastornos del espectro autista. Pues es una condición del neurodesarrollo que va a afectar a los niños y con la cual van a nacer. Esta afección del neurodesarrollo va a afectar distintas esferas de la persona quien lo padece, no solamente en el aspecto de la socialización, la comunicación, también en algunas ocasiones en el aprendizaje o también en su desenvolvimiento en su entorno familiar, social. Suele aparecer principalmente en etapas tempranas de la infancia, entre más o menos los 2 años de vida, pero ya podemos ir identificando algunos signos de alarma desde muy temprana edad. Es más, eh, las corrientes actuales mencionan que incluso se podría diagnosticar desde los 18 meses de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos hitos del desarrollo que se identifican y que nos dan la presunción diagnóstica. Eh, Se derrumba esta teoría de que tiene que esperar a los 5 años o a los 10 años, como escucho a muchos de los padres de mis pacientes que vienen a la consulta. Sí es importante saber que se diagnostica precozmente. El diagnóstico precoz va a determinar de alguna u otra manera una serie de beneficios en el individuo. Pero, ¿qué características identificamos? Pues, o qué áreas se ven afectadas en el individuo que padecen los trastornos del espectro autista o el trastorno del espectro autista. Pues, el lenguaje y la conducta. Pero más que el lenguaje, más que mi niño no hable, que el niño no se comunique, es cómo interactúa, recordando que la comunicación es un proceso de interacción que permite que la persona exprese lo que siente y comprenda lo que el otro dice, tanto de forma verbal como no verbal. ¿Qué más? La reciprocidad social, que va desde aspectos como el establecer contacto visual, responder al llamado de su nombre o dar señas o acercarme a las personas de forma apropiada, porque también recordar que no solamente en la reciprocidad social evaluamos el aislamiento que podría estar presente en el niño, también vamos al otro extremo. El niño se acerca a cualquier otra persona, lo abraza sin medir límites o saluda a todo el mundo, incluso sin conocer, o va y se agarra de la mano de cualquier otro individuo. También es otra característica que hay que tener en cuenta cuando hablamos de reciprocidad social,
recordarles que los extremos no son buenos. ¿Qué más? En cuanto a los intereses restringidos y conductas repetitivas, suele pasar que tienen patrones de conducta muy característicos, no les gustan los cambios, eh, prefieren un solo tipo de alimento, prefieren quizás eh, o tienen ciertas rutinas, una forma de juego habitual, o a veces también presentan movimientos repetitivos o gestos repetitivos. Hay que tener en cuenta eso. Asociado también muchas veces a anormalidades sensoriales, como no tolerar los ruidos o ser poco tolerante al dolor o muy tolerante al dolor, tener preferencia por algún personaje de televisión o por algún objeto, ¿no? O por recolectar ciertos tipos de objetos. Em, También mencionarles que todos estos aspectos se unen para formar una entidad clínica y un diagnóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir que es clínico? Que vamos a identificar todos los síntomas del paciente y que bajo la evaluación del especialista se va a llegar a un diagnóstico. No existe una prueba para diagnosticar autismo. No existe un examen de imágenes o una prueba de sangre que dé el diagnóstico, porque es clínico. Esto, las pruebas y los otros elementos que utilizamos o otras herramientas son de apoyo diagnóstico para descartar otras entidades. Es importante también mencionar que esta condición no solamente se acompaña de los déficits que ya les mencioné, sino también pueden acompañarse de déficits cognitivos. Aproximadamente entre un 40 o 60% de los niños tienen alguna discapacidad. Esto va a cambiar según la población en la cual se ha estudiado. Y cuando me refiero a déficits cognitivos, me refiero a lo que ahora se conoce como discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental. También los niños con el trastorno del espectro autista tienen trastornos de ansiedad o se asocian a trastornos de déficit de atención e hiperactividad en un 50% de los casos. Muchos niños son mal diagnosticados o diagnosticados de TDAH cuando también tienen síntomas de TDAH, pero en el fondo hay un autismo, un trastorno del espectro autista. Otras comorbilidades que suelen acompañarles son problemas gastrointestinales como estreñimiento, alergias. Son muy atópicos estos niños. Entonces, vamos a identificar todos estos síntomas que nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Bien, el DSM-5, que es un instrumento que utilizamos en la psiquiatría para evaluar a los pacientes, pero sobre todo se utilizan en contextos como Norteamérica principalmente, que es el Manual Estadístico de Diagnóstico, ¿no? Define los trastornos del espectro autista justamente como un trastorno. ¿Por qué? Porque no se conoce la causa, es desconocida. No se ha relacionado, no se ha encontrado un gen del autismo. Existen muchos genes relacionados. No se ha encontrado una causa. Por eso en psiquiatría y en salud mental hablamos de trastornos, no porque no conocemos las causas, porque se asocian múltiples factores. Espectro, porque no existe un niño igual a otro que tenga la misma sintomatología. Es un abanico de posibilidades. Incluso el mismo niño evaluado por distintos evaluadores o en distintas etapas o en distintos tiempos puede presentar sintomatologías diversas. Muchas veces hay síntomas que van desapareciendo y otros que van apareciendo. Actualmente el DSM-5 ya ha retirado la antigua clasificación que los ponía en autismo en la niñez, síndrome de Asperger o trastorno de Asperger, TEA no especificado, TEA típico, no, ya no existe esa clasificación.
Ahora la clasificación actual o a todas estas condiciones se les conoce como parte del trastorno del espectro autista. Mi niño antes era o había sido diagnosticado de síndrome de Asperger. Ahora, según la clasificación del DSM-5, tiene un trastorno del espectro autista. Es importante hacer esa aclaración. Sin embargo, también mencionarles que nosotros en Latinoamérica nos regimos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10, que ya se ha creado un CIE-11, ya se ha elaborado un CIE-11 que concibe el trastorno del espectro autista, pero actualmente no está vigente. Nuestros sistemas de codificación son en base al CIE-10, que todavía hace esa distinción entre síndrome de Asperger, autismo típico, eh, trastorno generalizado del desarrollo, y todos están en los F84. Este gráfico trata de explicar eso, que justamente al ser un espectro, la gravedad de la sintomatología va a variar según el niño. Hay niños que van a estar más cercanos al desarrollo típico, entendiéndose como desarrollo típico aquel desarrollo en el cual el niño cumple los hitos según su edad. Hay niños que justamente están en el limbo, donde es incluso difícil dar un diagnóstico preciso, incluso para evaluadores expertos en el tema. Pero recordarles también que el niño TEA puede pasar desapercibido y no ser diagnosticado quizás en las primeras etapas de vida porque no tiene un problema en el lenguaje, interactúa lo necesario, pero tarde o temprano va a tener repercusión en alguna de sus esferas. Ahí es donde van a hacer los diagnósticos. Suelen ser diagnósticos tardíos, son diagnósticos donde no solamente se ve el lenguaje, no solamente se ve la comunicación ni los intereses receptivos, sino cómo este individuo funciona en la sociedad, cómo este individuo interactúa con sus pares, cómo se desarrolla en la vida personal, cómo se desarrolla en la vida familiar, si tiene o no limitaciones. Y cuando hablo de limitaciones, no hablo de limitaciones grotescas, pueden ser limitaciones muy sutiles y suelen tener cierta rigidez cognitiva para poder interactuar o para poder desempeñarse en otras esferas que son importantes para el individuo. Nosotros desde la psiquiatría entendemos la funcionalidad como un aspecto, es como un pie, una torta. Hay varias áreas importantes. Sí, está el área de la salud física, pero también está el área de la salud mental, está las relaciones interpersonales, familiares, con pareja, con compañeros del trabajo, con otras personas. O también las áreas de la recreación. Entonces, existen diversas áreas que son importantes tener en cuenta. Existe mucha sintomatología relacionada al TEA. Se han tratado de buscar indicadores clínicos que nos puedan orientar hacia el diagnóstico, identificación de genes, pero sin embargo hasta ahora no tenemos claro muchos factores asociados, sobre todo los factores que nosotros conocemos como epigenéticos, que tienen que ver desde experiencias traumáticas que ha podido vivir la mamá y que ha transmitido a través de sus genes al niño, hasta cómo desarrolló el embarazo. Todo eso influye, todo, pero como les decía anteriormente, no existe una relación de causalidad. Esa es nuestra mayor deficiencia. Y no tenemos un indicador que nos pueda decir, no le hago esta prueba a mi niño y con eso sé que tiene autismo o trastornos del espectro autista. En cuanto a la epidemiología, importante mencionar que si vemos en este gráfico, ha ido en aumento. Son muchos factores que están relacionados. Uno, hay mayor acceso a salud, pero también hay mayor eh, capacidad de identificar los síntomas. Los padres se informan más, son más observadores, se dan cuenta de las deficiencias que tiene su niño. Pero también la población ha aumentado. Entonces, son factores que se asocian, pero también tiene que ver otro factor importante, la salud mental de nuestra población. Se han hecho diversos estudios y hay
cierta asociación entre que mis familiares padezcan de un trastorno mental y que mi hijo o mi futuro hijo pueda nacer con esta condición del trastorno del espectro autista. Por eso, la importancia de el cuidado de la salud mental. La relación niños-niñas es de 4 niños por cada niña aproximadamente. Esto puede variar de acuerdo a la población, pero lo que yo veo en consulta, sí, se, se parece mucho a esta razón. Em, Como les mencionaba, ¿no? Al ser un espectro, existen diversas intensidades de los síntomas. Hay niños que pueden tener síntomas mucho más obvios, ¿no? Y los que llaman más la atención, que son las conductas estereotipadas, como el aleteo, ¿no? El famoso flapping, ¿no? O conductas autolesivas, como golpearse contra objetos o agredir a otras personas. Y también pueden haber otros síntomas un poquito más sutiles, ¿no? Como, por ejemplo, el no comprender ciertos contextos sociales o ver que un familiar llora, pero sin lograr entender por qué lo hace. Ya, y hablo de niños un poco más grandes. Se sostiene que eh, más o menos entre un 25 a 50% de los niños con el trastorno del espectro autista mm, pierden el lenguaje que adquieren, ¿no? O sea, nacen, tienen más o menos 6 meses, comienzan con el balbuceo y comienzan a decir las primeras palabras al año y posteriormente o no hay un avance o hay una pérdida del desarrollo del lenguaje, incluso de las habilidades sociales. Antes me miraba, ahora no me mira. No es lo típico, pero sí puede presentarse. Mencionar que existen predictores de la funcionalidad de los niños con trastorno del espectro autista. Y algo bastante importante es la reserva cognitiva, el estado cognitivo, es decir, la inteligencia del niño. Eso va a ser fundamental para pronosticar la funcionalidad del niño. Y bien es cierto, se suele mandar a hacer un test de inteligencia, una evaluación cerebral a psicología, pero recordarles que algunos test no están adaptados para los niños con TEA, menos con los que no han desarrollado un lenguaje verbal. Existen test que están adaptados para justamente hacer una valoración más objetiva. La edad en la que adquirió el lenguaje, si adquiere el lenguaje más precozmente, ya es un buen factor pronóstico. Si es más tardío, no lo es. Y importantísimo, la edad en la cual se da el diagnóstico. Cuanto más tiempo pasa, mucho peor para mí, porque eso significa que va a acceder tarde a las terapias. Obviamente, muchos papás van, no sé, a un control secreto, van donde un médico de atención primaria, dicen, me gustaría que le evalúen a mi niño, y le hacen la evaluación, le dicen, no, no identifico nada, o no piensan el hecho de que esté hablando a cierta edad, o que tenga ciertas conductas extrañas. Entonces eso no favorece. Sí invito al personal de salud a que vea un poco más del tema y también si tiene sospecha de que su paciente podría tener alguna dificultad del neurodesarrollo, desarrollo psicológico del niño, derivarlo lo más antes posible para que pueda ser evaluado por el especialista que corresponde. Se menciona que un 60 a 75% de adultos con TEA van a tener un pronóstico muy pobre o pobre en su funcionalidad. ¿Por qué? Porque justamente les decía este aspecto de la reciprocidad social, la socialización, desde cómo conseguir una pareja a través de actos de socialización, de participar de reuniones, cómo conseguir trabajo. Si no logro interactuar con otros, si no tengo esas habilidades blandas que nosotros le llamamos, no voy a poder lograr cosas por más listo que sea, por más brillante que sea. Las habilidades sociales son indispensables para funcionar en nuestra sociedad. El diagnóstico, la mayoría de veces el diagnóstico
se logra durante la infancia. Si los padres lo detectan, también el personal de salud lo logra detectar. Muy rara vez este, llegan a la adolescencia sin un diagnóstico, pero puede pasar. Yo tengo un paciente que ya tiene 13 años y que ha pasado por distintos evaluadores, no ha notado ninguna deficiencia. Incluso la primaria la pasó muy bien, porque es listo, participaba en clases, pero ya en secundaria comenzaba a interrumpir a la profesora. Cuando la profesora decía alguna fecha o alguna definición de un término que no era como él había aprendido, la corregía y le decía que estaba mal, o incluso en situaciones cotidianas, ¿no? Cuando estaba recibiendo la visita de una tía, ¿no? Comenzaba a decir las cosas sin filtro, ¿no? Esta tía era una persona adulta mayor y le comenzaba a decir que estaba vieja, pero no con una intención ofensiva, sino que él la percibía como alguien viejo. Y ya la mamá comenzó a darse cuenta de que tenía muchas dificultades, porque mientras él estaba hablando de sus personajes favoritos de la televisión o sus personajes favoritos de alguna, de algún cómic, sus compañeros ya estaban hablando de enamoradas, ya estaban hablando de cine, de fiestas. Entonces tenemos que abordar también eso y visualizar cómo se está comportando en este individuo con respecto a su contexto. Y en la edad adulta también suele darse el diagnóstico. A veces es un poco confuso, sobre todo cuando existen eh, un trastorno de la personalidad de fondo, que es una patología totalmente distinta a los trastornos del espectro autista, o muchos de estos pacientes están con trastornos de la personalidad, están siendo diagnosticados de autismo, pero nosotros en la psiquiatría no nos concentramos en la sintomatología actual por la que viene el paciente, no siempre hacemos una historia clínica. ¿Qué quiere decir una historia clínica? Ese niño recibió terapia de lenguaje, recibió terapia ocupacional, tuvo pésimas habilidades sociales en el aula, era muy rígido ante los cambios. Ah, sí. Bueno, entonces ahí podemos explorar, pero si no ocurriera eso, hay que tener mucho cuidado con esos diagnósticos. Hace poco, o he visto en otros contextos, algunas personas se autodiagnostican de TEA o de Asperger. No es posible eso, no es correcto. Bien, actualmente voy a hacerles una descripción de la sintomatología en base al Manual Estadístico de Diagnóstico en su quinta edición, porque digamos que es la literatura más actualizada que hay. Bueno, cuando hablamos de déficits sociocomunicativos, es como lo clasifica este manual, ¿no? Hablamos justamente esa deficiencia en la reciprocidad socioemocional, es decir, un acercamiento anormal al otro, desde aislarme, desde no interactuar, desde estar jugando con mis cositas al lado de un montón de niños, hasta ir y abrazar a otros sin anticipación o utilizarlos como objetos, ¿no? Muchas mamás vienen y me dicen, no, es que él es súper sociable, doctor. Se acerca a todos los niños y juega con él, pero en realidad no juega con él. Vaya y utiliza a los niños como juguete. Quiere que los niños hagan lo que él dice. Vaya, abraza a cualquier extraño, se agarra de la mano. Fallas en la conversación, en ambos sentidos, como les mencionaba. Conversaciones tienen que ser espontáneas. Sí, doctor, él se comunica, habla, pero ¿cuándo? Ah, cuando habla de los dinosaurios, pero si no habla de los dinosaurios, no, no puedes conversar con él. Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, él se acerca a mí cuando estoy triste, cuando yo lloro, pero entiende por qué lloras, porque mira, ya tiene 15 años, podría entender claramente que está llorando porque, porque no hizo las tareas, que tú estás llorando porque no hizo las tareas que tú le pediste, pero no logra entender cosas tan simples como chistes, o no logra entender por qué en un velorio todos están callados, a menos que tú se lo hagas saber. Fallas en iniciar o responder a las interacciones sociales. Eso es importante tener en cuenta. Las interacciones sociales. Cómo me desempeño en el contexto. Va a una fiesta y estás
está leyendo un libro. ¿Será apropiado que en una fiesta lea un libro? Los déficits sociocomunicativos, ¿no? Que van desde las no verbales. Como les mencionaba, hay dos tipos de comunicación, una comunicación verbal y no verbal. La comunicación no verbal va desde cuando ustedes hablan, van a darse cuenta que miramos a los ojos, hacemos gestos, sonreímos. Incluso si yo en este momento hago esta seña, ustedes van a entender que tienen que estar en silencio. Puede que no entiendan eso. O si le digo, ustedes van a entender que se vayan, pero él no puede entender esas señas. ¿Cómo compréndenlos? Incluso recuerdo mucho a este mismo paciente que les comentaba que cuando comenzó a decir que su tía estaba vieja, la mamá le hacía este gesto y él decía, ¿por qué me callas? No entiendo, si estoy hablando. Entonces todas esas características hacen que nosotros vayamos evaluando, ¿ya? Por ahí mencionan dificultades en la vida para leer y entender situaciones sociales que ya les mencioné. Otro aspecto importante es el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones, ¿no? Cómo ajusta su comportamiento de acuerdo al contexto social. Recuerdo mucho a que tenía un paciente con un diagnóstico de trastorno del espectro autista que había terminado con su enamorada porque ella siempre llegaba tarde, pero ella llegaba tarde porque él no le explicaba claramente dónde se iban a encontrar. Ella le decía, nos vamos a ver en el parque. Entonces ella iba al parque, pero él entendía que tenía que acercarse al parque. Él pensaba que ella lo iba a encontrar donde él se imaginaba o donde él estaba, pero ella le daba a entender de que él tenía que ir a buscarla en el parque, ¿no? Dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amistad con otras personas, ¿no? Tengo varios niños que van a la escuela y nadie les habla y tú le preguntas, ¿y tienes amigos? No. ¿Y te interesa tener amigos? No. ¿Quieres tener amigos? No sé. Me gusta estar solo. O simplemente no les interesa interactuar con el otro. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento e interés, ¿no? Ahí justamente les hablaba de los movimientos estereotipados o repetitivos, ¿no? Que van desde mover las manos, la cabeza, o caminar de un lado a otro, la alienación de juguetes, o apilar los juguetes, o alterarse ante los cambios del lugar de los juguetes. No tienen ordenado las cosas de una manera y tú le mueves algo y se dan cuenta y se frustran. La colalia también está repetitiva. Dice, buenos días, buenos días. Dice, no hagas eso. Y él, no hagas eso. Y muchas mamás confunden que eso es un lenguaje apropiado, no lo es. O han visto una frase en la televisión que dice, buenos días amiguitos, ¿cómo están? Hoy haremos empanadas. Y ellos van y repiten, buenos días amiguitos, ¿cómo están? Hoy haremos empanadas. Eso no tienen una función. Recordar siempre la función de la comunicación. ¿Con qué objeto estoy transmitiendo esta información? La comunicación es la transmisión de la información. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy diciendo esto? Por ejemplo, ¿para qué estoy hablándoles sobre el trastorno del espectro autista? Pues les estoy hablando para darles a conocer información sobre esta condición. Lo mismo pasa en nuestro día. ¿Para qué digo algo? Insistencia en la monotonía, ¿no? Son inflexibles, cambios de rutina, siempre quieren ir por la misma senda hacia el colegio, o tienen ciertos patrones, ¿no? Se levanta, se baña, le dan de comer, si le cambias algo, se altera. Ante los pequeños cambios pasan gran angustia, dificultades en las cosas nuevas, ¿no? Si cambian de hogar, si cambian de posición de cama. Es increíble que un pequeño cambio los pueda hacer generar emociones desproporcionadas cuando ya son más grandes
o cuando no tienen otros déficits, tienen patrones muy rígidos. Por ejemplo, si alguien hace un comentario de no sé, la luna, la profesora dice en clase, ¿no? La luna tiene la circunferencia, no sé, de 1000 kilómetros, por decir. Él leyó en su libro que era 1101 kilómetros. Profesora, está mal, tiene que ser 1101 kilómetros. Y la profesora le va a decir, "Pero bueno, es por decir, no, es que está mal, tiene que ser así". Los rituales de saludo no son salud espontánea, sino es como algo ya entrenado, aprendido. Y ahí mencionaba, ¿no? Los mismos alimentos cada día, pueden comer lo mismo, se resisten a los cambios de alimento. Bueno, ya les mencionaba de los intereses restringidos fijos, ¿no? Que justo mencionaba, pueden tener algún objeto de apego, ¿no? O pueden usar la misma ropa, ¿no? Tienen un polo que les gusta y tenía un niño que que tenía el polo verde, que le gustaba el color verde y solo usaba ropas verdes. O es más, tenía un polo que tenía un personaje que le gustaba y solo quería usar ese. Incluso la mamá lo tenía que esconder para lavarlo y ponerlo, o le compraba varios del mismo porque no se lo quería quitar. Hiper por reactividad, ¿no? Es el tema sensorial que les mencionaba, ¿no? Los sonidos, la temperatura. Está en invierno, doctor, y está casi desnudo. No tiene frío. Se golpea y no llora. O escucha el ruido de la licuadora, escucha el ruido no sé, de las motos, o escucha que cuando yo grito veo que tapa los oídos porque no lo tolera. O algunos olores lo ponen irritable. Le gusta estar mirando las luces o los objetos que giran. Bien, en cuanto a las perspectivas del desarrollo del TEA, muchos síntomas van a cambiar, pero recordarles esto, es una condición. La condición significa que es algo que me va a acompañar toda mi vida. Mis síntomas se van a limpiar, es cierto. Voy a mejorar el habla, voy a mejorar la socialización quizás, e incluso las estereotipas, la ecolalia, pero eso no significa que deje de tener condición. Y eso hay que tener muchas pinzas. No, mi niño antes tenía autismo, ahora ya no tiene. No es posible eso. Em, Como les había mencionado, algunos de los síntomas pueden aparecer posterior a los 2 años. Juego simulado, deficiente, el compartir, el tener un mejor amigo. Em, Suelen hacerse diagnósticos antes del desarrollo del lenguaje o la aparición de esos juegos simbólicos. Sobre todo vamos notando deficiencias. Suele pasar cuando hacemos la historia clínica de los niños con TEA, muchos de ellos tienen antecedentes de que doctor no lloraba nada, o era demasiado tranquilo, o era un martirio todas las noches llevarlo o hacerlo dormir, doctor. No lloraba sin ningún motivo e incontrolablemente, no había nada que lo calme, nada. ¿Y por qué es importante la intervención temprana? ¿Por qué es importante detectar temprano estos síntomas? Porque existe un término que se llama poda neural o poda neuronal, en la cual se da una serie de cambios en el cerebro del niño, cambios para bien. Entonces, si se estimulan este cerebro en ese periodo que va de los 2 a 5 años, vamos a tener mejor pronóstico. Digamos que en esa etapa el cerebro es como una plastilina, entonces lo podemos moldear todavía. Por eso es importante un diagnóstico precoz. Em, bueno, en cuanto a la identificación temprana, ¿no? Eh, Mencionan, ¿no?, que los niveles reducidos de atención social y comunicación social, así como el aumento del comportamiento repetitivo con los objetos, son marcadores tempranos de lo que es el trastorno del espectro autista, entre los 12 meses y 24 meses. Entonces, es importante identificarlos, tomarlos en cuenta, captarlos, ¿no? Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Va desde también los famosos movimientos corporales anormales o estereotipias y esas emociones inapropiadas
grita cuando le digo que no, se tira al piso, se golpea, me pellizca, me muerde, lanza los objetos. Entonces son desregulaciones del temperamento, de las emociones. Importante mencionar, ¿no? Que esto, la orientación social, esa capacidad de orientarse ante los estímulos sociales, el establecer el contacto visual, el mostrar interés por las personas. Entra a mi consultorio y lo primero que hace es irse a los juegos. Y se sienta y se pone a jugar. No le importó quién estuviera alrededor de los médicos. Un niño en condiciones típicas llega a un ambiente y lo primero que ve, que busca son caras. Incluso nosotros, los adultos, cuando vamos a algún lugar nuevo estamos buscando caras y vemos si esa cara es amigable o no. Pueden mostrar cierta timidez y temor y luego incluso ya ir soltándose. Pero es lo típico, pero que entre y no me mire y que se ponga a jugar como si yo no estuviera. Incluso niños más grandes, que nos ponemos a hablar de ellos delante de ellos, valga la redundancia, con los papás, y es como si hablaran de otra persona. Un niño en condiciones típicas va a darse cuenta, incluso va a interrumpir y va a decir, pero no es cierto, pero mi mamá no hizo eso. Otras características importantes, ¿no? Es el voltear hacia los sonidos, hacia los movimientos, hacia el señalamiento. Voltear cuando la mamá voltea también ante un ruido, ante la voz humana, o escuchar su nombre, no responder al llamado de su nombre. Esos síntomas hay que detectarlos tempranamente, hay que observarlos. Los déficits en la atención conjunta es el proceso de compartir. Yo le doy un objeto al niño y el niño voltea a ver a su mamá y se lo muestra. Seguir la atención del otro cuando le habla, cuando le muestra algo. El contacto visual, ¿no? Te estoy enseñando algo y tú me estás mirando y estás mirando el objeto. Poder dirigir la atención hacia los demás a través de la mirada. Habla, sí. Mi doctor él habla, sí entiende, pero nunca mira a los ojos o ni siquiera muestra interés por las cosas que yo le muestro. Y bueno, recordarles que en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. ¿Quién puede hacer el diagnóstico? Todo aquel profesional que esté capacitado. Puede ser un pediatra, sí, puede ser un pediatra. Puede ser un psicólogo, sí, puede ser un psicólogo. Puede ser un médico rehabilitador, sí lo puede ser. Puede ser un neuropediatra, sí. Puede ser un psiquiatra de niños, sí, por supuesto que sí. Siempre y cuando esta persona esté capacitada para hacer el diagnóstico y tenga conocimientos de neurodesarrollo, ¿sí? Recordarles también que esta condición no solo se acompaña de problemas en la comunicación o el lenguaje, como se quiera llamar, en la socialización, no, sino también se acompaña de problemas de ansiedad, de déficit de atención, de hiperactividad, problemas de conducta, conductas agresivas. ¿Qué más? También puede acompañarse de otras condiciones como epilepsia, estreñimiento. Entonces, cualquier profesional capacitado puede diagnosticarlo. A veces vienen a la consulta muchos pacientes eh, pidiendo una evaluación por un profesional en específico, que le han dicho que solamente ese profesional le puede dar el diagnóstico. Y no es así. Toda persona capacitada puede. Incluso, esto ya es algo así ya extremo, ¿no? Eh, los porteros de nuestro servicio cada vez que ven tantos niños que ya hasta ellos van a poder diagnosticar. ¿Por qué? Porque los ven tantos y tienen síntomas tan obvios que es fácil de diagnosticar. Lo difícil es los que tienen una sintomatología compleja. Pero no solo basta con el diagnóstico precoz, sino también con las intervenciones que se va a hacer. El manejo es integral y los profesionales involucrados en este manejo integral somos varios. En esta institución, nosotros en el Instituto Nacional del Niño, los que nos estamos encargando del diagnóstico somos los psiquiatras de niños, pero también nos encargamos de ver las comorbilidades como el déficit de atención, los problemas de ansiedad, incluso los niños con el trastorno del espectro autista
así severos problemas de conducta e incluso podrían llegar a presentar hasta cuadros psicóticos. Es una patología que tiene repercusión en varias áreas y nos apoyamos obviamente, ¿no?, de los médicos rehabilitadores, de los genetistas, si estamos pensando en un autismo sindrómico, ¿no? Un autismo sindrómico es que el niño tiene TEA, pero también tiene otra condición, otras condiciones genéticas, ¿no? En psicología, que nos ayuda con el tema de las evaluaciones de madurez cerebral, inteligencia y la modificación de conducta, ¿no? Neuropediatría, que nos ayuda mucho en el tema de si existen comorbilidades como epilepsia o algún déficit motor o alguna otra condición. Endocrinología, en fin, una serie de especialidades. El manejo es integral y una de las principales intervenciones es psicoeducar sobre el diagnóstico de los papás. El diagnóstico es fuerte. Ningún papá recibe de buenas a primeras este diagnóstico, esta información. Si yo estoy y si yo detecto que mi paciente tiene TEA, podría ir hablándole, ¿no? Si no me siento seguro de dar este feedback, este diagnóstico, decirle que desde mi perspectiva tengo una sospecha de TEA, pero para clarificar mejor el diagnóstico lo voy a derivar, no sé, a otro hospital. Actualmente existen lugares donde se puede dar el diagnóstico, ¿no? Acá está el Hospital del Niño, principalmente, pero también los centros de salud mental comunitarios, donde también cuentan con los especialistas necesarios, ¿no? Sobre todo si están en provincia, ¿no? Cuentan con psiquiatra, con psicólogo, cuentan con terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje. No todos, pero sí la mayoría. Bien, como les mencionaba, el tratamiento es principalmente médico, ¿no? El diagnóstico es clínico. Las intervenciones van a centrarse en manejo de la conducta, si es que existen problemas de conducta, en las terapias del lenguaje, sobre todo aquellos niños con TEA no verbales, la terapia ocupacional, para ayudarlos en el tema de la motricidad, en el tema sensorial y también en el tema de la tolerancia a la frustración. Los colegios son importantes, ¿no? Tener niños inclusivos va a ayudar mucho a que estos niños se nutran de este feedback que dan los niños neurotípicos. Así se les conoce a aquellos niños que no padecen de ningún trastorno del neurodesarrollo. La capacidad del educador de adecuar estrategias para que este niño pueda ser incluido y para, de alguna manera, reforzar ese potencial que tiene, porque eso sí quiero recordarle, no todos los niños con TEA tienen una discapacidad intelectual. Por favor, ese mito hay que sacarlo de la cabeza de todos nosotros. Ojo, eso no quiere decir que todos los niños con TEA sean súper listos y brillantes, ¿no? Hay niños y cada uno tiene una característica. No existen dos niños con TEA igual en el mundo. Existen algunas intervenciones, ¿no? Como la famosa terapia ABA, ¿no?, que es el análisis conductual aplicado para ayudar a mejorar los aspectos distintos que tiene esta patología. Los padres son fundamentales para que, uno, para establecer normas en casa, para ayudar a modificar la conducta, no ser permisivos y para detectar los síntomas tempranos. Y las intervenciones basadas en el juego. El juego es importante. El juego no es no es algo solo recreativo, de importancia fundamental en el desarrollo de cualquier niño, independientemente de la condición que tenga. Y nos estamos olvidando de eso a veces, los papás, de jugar con nuestros niños. El juego es poderosísimo. El juego tiene un efecto único en la regulación de las emociones, en el aprendizaje. Todo eso es importante. Lo que les estoy transmitiendo es una pequeñez en cuanto al TEA. Igual, si alguien tiene alguna pregunta o algo más, me lo hace saber. Gracias. Muy bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a plantear. Dice, ¿en qué casos se usa el tratamiento farmacológico? ¿Y este sustituye a la terapia o tiene que ser mixto?
Ok, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, la medicación va a depender de que si hemos probado o no antes con una terapia. Por ejemplo, si viene un paciente con problemas de sueño y no lo hemos logrado regular, podemos iniciar un tratamiento farmacológico para regular el sueño. Si viene un paciente con un problema de agresividad que no ha podido ser manejado con terapias o que el paciente no tiene acceso a las terapias, a veces optamos por un tratamiento farmacológico de primera línea, ¿no? O si tiene conductas, o si tiene alguna comorbilidad, ¿no? Como por ejemplo el TDAH, si tiene problemas de ansiedad, si tiene problemas psicóticos. Va a depender de las características del niño y de la gravedad de los síntomas, ¿no? Esta conducta disruptiva que tiene, o sea, esta agresividad, ¿es manejable por el padre o no? Se presenta todos los días, también se presenta en el colegio. Entonces vamos valorando eso, si es que necesariamente, no podría decirte que a todos los niños se les medica, no, pero sí tiene ciertos beneficios. Sobre todo, algo que suele estar alterado en la mayoría de niños con TEA es los trastornos o pueden presentar trastornos del sueño. Entonces hay que ayudarlos a regularse. Esa sería mi respuesta, no sé si. Bien, doctor. ¿Es necesario que los niños con TEA tengan una dieta especial? Conforme a la dieta, es un tema bastante controversial. No todos los niños son intolerantes al gluten, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo siempre incido en las mamás y las mamás me lo hacen saber también. Cada niño es distinto. Hay niños que las mamás se dan cuenta, doctor, cuando le doy chocolate, se pone de un humor. Pero ¿sabe qué? Ahora que no le está dando chocolates, golosinas, ha estado bastante bien. Mm, específicamente una dieta que tenga, no. Yo sugeriría una dieta libre de productos envasados, libre de frituras, ¿no? Lo más, digamos, cercano a lo que cualquiera de nosotros comería. Sí hay niños que sí son intolerantes al gluten y los papás se dan cuenta, los papás se dan cuenta de qué alimentos les caen bien y qué alimentos no. Así que no podría decirte que no está bien una dieta, considero que sí es importante, pero no existen estudios específicos que la dieta vaya a cambiar el pronóstico. Lo que sí te podría decir es eso, ¿no? Evaluar bien al niño, cómo responde ante ciertos alimentos. Y me había olvidado de mencionarles, ¿no? Las terapias tienen que ser acompañadas, o mejor dicho, el tratamiento farmacológico tiene que ser acompañado de las terapias. Las terapias son todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, siempre y cuando no sean dados de alta, ¿no? Esa es otra condición. Con respecto a las terapias y volviendo al tema de la alimentación, cada niño tiene sus propias características, ¿no? Y eso lo van viendo los papitos. Con ellos siempre les digo, a ver, ¿te has dado cuenta que hoy día, qué le diste? Hacen una lista, ¿no? De alimentos que le dieron. Ah, doctor, el día que le di tal alimento se puso así. A ver, vuélvelo a dar en una siguiente semana. Ah, mire, coincidió que justo los 2 días o los 3 días que le di, ese alimento se puso más irritante. Ah, ya. Entonces trata de sacarlo de la dieta. Y por ahí le ayudo con esa pauta. De repente les puede servir a ustedes también. Bien, doctor. Nos dicen por chat, buenas tardes, ¿se puede trabajar control de esfínteres en los niños con TEA? Ya, por supuesto que sí, es algo que sí se puede trabajar. Toma tiempo porque acuérdense que muchos de ellos no tienen esa deficiencia en la comunicación, pero algo que solemos utilizar son los gráficos, ¿no? Son bastante visuales. Entonces, a través de pictogramas podríamos trabajar eso, más que verbalmente, ¿no? Y con acción. Acuérdense que ellos tienden esta conducta a repetir lo que ven y por ahí podemos utilizar esta característica para trabajar esos aspectos. Bien, doctor. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños con TEA no verbal? ¿Qué otras formas de comunicación existen? Gracias de antemano. No se preocupen. Sí, como les decía, están los pictogramas, las imágenes. Algo que funciona mucho es el juego, no se olviden. De verdad, algo que parece tan simple, tan que solamente es recreativo. No, el juego es importante. ¿Cómo juego con un niño? El juego me permite a mí captar su atención, ¿no? Hay un ejercicio tan simple que es darle la bola a él y que él te la entregue, y así sucesivamente. Ese juego que parece tan simple ayuda mucho a ir fijando su atención en mí.
haciéndolo, despertando ese interés en la socialización con otro. El juego es fundamental, sentarme con él, jugar, no olvidar eso, el juego. El juego es un tipo de intervención también. Nosotros los que trabajamos con niños utilizamos el juego para captar la atención del niño, pero para también trabajar otros aspectos, no solo en el autismo, también en el TDAH, también en los niños con ansiedad, en los niños con otra condición de salud mental. Nos preguntan, ¿cuáles son los test que están estandarizados para niños con autismo que no tienen habla? En realidad existen varios test, ya. Creo que lo que voy a hacer es pasarle una lista al esto, porque son muchísimos. Ya ahorita especificarles cada uno de ellos. Sin embargo, más que concentrarnos en test, quisiera saber para qué quieren el test. Porque si el test es para evaluar la inteligencia, para evaluar la madurez social, para evaluar si es que tiene o no indicadores de autismo. Entonces, hay que especificar un poquito qué tipo de test necesitan, dependiendo del niño. No es muy específico lo que me pidieron, pero les voy a mandar una lista a Telesalud para que les haga llegar Bien, según doctor, las gracias. necesidades. Gracias, gracias. Nos llega otra pregunta. Buenas tardes, una consulta. ¿El niño que dice solo papá y mamá significa que va a hablar o que puede ser que no hable? ¿Hay alguna diferencia de los autistas que hablan y no hablan? Es importante, como lo había mencionado en la exposición, la edad que tiene ese niño. Si el niño tiene, no sé, 8 o 9 años y solo dice papá y mamá, mm, Mm. es muy difícil de que quizás desarrolle el habla. Pero si mi niño tiene 2 años y está diciendo papá y mamá, el pronóstico es un poquito mejor, ¿no? La edad de aparición del habla, bastante determinante. Ojo, no es absoluto. ¿Qué quiere decir no es absoluto? Que puede que sí hable, sí, es cierto. Los niños son sorprendentes. Tengo un paciente que no habló hasta los 6 años y, y ahora habla en exceso porque obviamente no entiende los contextos sociales en los cuales no tiene que hablar. Y habla y habla y habla y habla. Se comunica, pero por ahí no comprende del todo. Entonces, va a depender mucho la edad de aparición y el paciente frente a quien estemos. Porque si solamente ya dice papá y mamá, pero también tiene una discapacidad intelectual, también tiene TDAH, por ahí también tiene su problema, no sé, de epilepsia, entonces tendríamos que valorar, ¿no? Y la edad de aparición. No es En lo este mismo. caso, el niño tiene 3 años, doctor. Yo creo que sí va a poder hablar, pero hay que trabajar las terapias. Pero como le repito, no estoy asegurando algo. Va a depender, ¿no? El niño ha llevado o no ha llevado terapias antes. Entonces, vamos a ver según cada niño cómo es que evaluamos el posible pronóstico, porque sí, nada es absoluto en la medicina en general y en el TEA mucho menos. Bien, doctor. La importancia para poder llevar una terapia en autismo es la atención. Debe llevar terapia de triangulación ocular. Hasta ahora, por ejemplo, el método, he escuchado esa intervención, pero hasta ahora lo que menciona la bibliografía, el- uno de los mejores métodos para niños con TEA es el método de Denver, el método de intervención temprana. ¿Ya? Este método ha demostrado bastante efectividad porque también tiene ciertas características que lo hacen efectivo, que se da todos los días a la semana, aproximadamente 5 horas a la semana. Entonces, los beneficios que tiene el individuo son bastante altos, ¿no? Es el que tiene mayor evidencia. De otros, no sé que la terapia del lenguaje también, la terapia ocupacional, pero otros métodos que tengan evidencia como tal, no. El método de Denver es el que tiene mayor evidencia. Lamentablemente en nuestro país he escuchado de un especialista por ahí que hace ese tipo de terapias, uno, pero de otros no. En cuanto a las intervenciones, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El método ABA también tiene cierta
cierto beneficio o cierto respaldo científico en cuanto a sus de otros métodos. La verdad, me imagino que estarán en investigación, que deben estar haciendo estudios con al respecto, pero no sé de otros métodos. Bien, doctor. Aquí también otra pregunta. Mi niña le diagnosticaron con TEA y el médico le indicó examen de potenciales auditivos. ¿Es necesario realizarlo? Aún no se lo realizo. ¿Qué Ok, recomiendan? ya, sí, justamente quería hablar. Existen pruebas que son innecesarias, como ya les había mencionado, el diagnóstico es clínico. Algo que es importante tener en cuenta es eso, ¿no? Mi niño no tolera los ruidos, se tapa los oídos, este, cada vez que escucha, incluso cuando yo hablo, cuando grita algo, cuando suenan los cohetes, entonces las probabilidades de que ese niño sea sordo, muy bajas, ¿no? Si el papá cuenta con las condiciones para hacerlo, podría ser, pero yo no recomendaría, igual que muchos papás eh, van o buscan una ayuda diagnóstica y vienen exigiendo, ¿no? Por favor, quiero que le hagan una tomografía o que le hagan un electroencefalograma, cuando en realidad, obvio, la esperanza es de encontrar, o nuestro raciocinio nos dice que algo pasa en su cabeza y que por eso tiene estos síntomas. Pues no, no es así. Los cambios que existen a nivel cerebral en el TEA son tan pequeñitos que hasta ahorita no encontramos una prueba diagnóstica que nos explique o que pueda permitirnos ver eso, ¿no? Por ahí que puedan haber unos que otros cambios en el cerebro, pero son muy pocos. Casi el 90% de niños con TEA no tienen ninguna alteración en el cerebro y a veces le estamos sometiendo a pruebas que llamamos innecesarias. Ojo, pero si un niño convulsiona o tiene déficits motores bien marcados, a ojos cerrados, a hacerle resonancia, electroencefalograma, pero si no, no se considera, la bibliografía sostiene que son pruebas innecesarias. Bien, doctor. Vamos a pasar, porque la otra ya la contestó, vamos a pasar a esta pregunta. Buenos días, doctor. Si solo tiene alguno de los síntomas que mencionó, como el balanceo o movimiento repetitivo, pero el resto de la parte cognitiva es normal a la edad de 4 años, ¿podemos seguir sospechando de autismo o hay algún otro síntoma principal? Es que nuevamente, a veces la visión de nosotros los papitos es un poquito no tan objetiva. Es mejor que sea visto por un evaluador. Si tiene conductas repetitivas, no sé qué tanto sea la interacción social, ¿no? Como le digo, yo tengo un paciente que tiene 23 años, estudia en la universidad de Ingeniería Mecánica, en una universidad particular y de un buen prestigio. Y vea, conversa, se comunica, tenemos atenciones virtuales, me cuenta cómo le va, pero sus deficiencias son sociales. Él no tiene ninguna estereotipia, no tiene TEA. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? El TEA va más allá de lo clásico. Lo obvio es fácil de diagnosticar, ¿no? Balanceo por ahí, que no hable, que no me mire, pero hay otros síntomas más que sí requieren la evaluación de un especialista calificado para el diagnóstico. Bien, doctor. Y aquí vía WhatsApp nos envían una pregunta. ¿Sirve usar CBD en pacientes con TEA? Em, es algo controversial. Algunos pacientes, sobre todo si no ha habido o no han recibido terapia de modificación de conducta o terapia, no sé, relacionada o algún otro tratamiento farmacológico de los que tengamos evidencia, podría ser una alternativa. Yo tengo varios pacientes con CBD, pero no todos han tenido el mismo éxito. En algunos les ha ido bien, en otros no. Lo que he podido ver, esta es mi experiencia, no hay ningún sustento con respecto, pero he podido ver que en los niños que tienen síntomas más leves les ayuda un poquito mejor que a los que tienen síntomas severos. Pero ojo, va a depender de cada niño. Voy a recalcar esto, al ser los trastornos del espectro autista, de verdad cada niño responde diferente. Hay niños que les va muy bien con tratamiento, con solo terapias, hay niños que requieren fármacos y hay niños que a pesar de la terapia y los fármacos no tienen buena respuesta. Entonces, cada niño, cada caso hay que ver.
evaluarlo de forma individual. Eso es lo que le sugeriría. Pero literatura es controversial acerca del uso del CBD. Bien, doctor, está muy solicitado. Le hacen otra pregunta. Sí, Doctor, mi niño a los 4 años, 9 meses, una evaluación neurológica arrojó autismo Asperger y ahora, después de la pandemia, tiene 7 años y el médico me dice que es autismo moderado. ¿Puede ser? sí, como le dije, mucho depende del ojo del evaluador. Me ha pasado que a muchos pacientes les ponen TEA leve o moderado, cuando francamente no son TEAs leves y moderados. Sí, y es lamentable porque obviamente el papito pienso, me ha dicho que es leve, entonces es de buen pronóstico, pero es muy subjetivo la evaluación. A veces también depende del momento en el cual evaluó el paciente. Justo ese día estaba de buen humor, estaba más sociable. Puede ser que haya pasado eso. No podría hablar sin conocer al paciente ni la historia del paciente. Bien, doctor. Aquí nos llega otra pregunta. Nos dicen, ¿un paciente con TEA puede ser exitoso, vencer el autismo tipo Temple-Grandin? Justo el ejemplo de Temple Grandin es bastante interesante, ¿no? Si bien es cierto, ella ha logrado estudiar y todo lo demás, pero también nos centramos en otros aspectos, ¿no? Al menos desde la parte de salud mental y las esferas que le mencionaba. ¿Tiene familia? O sea, me refiero a familia, tiene una pareja, hijos, círculo, red de apoyo social, amigos. Esos aspectos son importantes de la funcionalidad del individuo. Es bastante difícil hablar de funcionalidad. Sí tiene funcionalidad en cuanto al impacto social que tiene, en cuanto al desarrollar otra carrera, lo cual es genial. Pero hay otros aspectos más allá de solamente la parte académica y la parte del impacto social que tiene, ¿no? También la familia, porque al final nosotros buscamos una pareja, tenemos hijos, no todos, la mayoría sí, pero esos aspectos también se evalúan. ¿Qué tantas redes de apoyo tienen, ¿no? Amigos, eh, todos esos aspectos también son importantes a tener en cuenta. Pero si vemos la funcionalidad como logro académico y destacar como personaje, pues sí, es funcional. Y sí, como les mencionaba el ejemplo de mi paciente, que ya va a terminar la universidad y le va muy bien, y es muy listo, pero por ahí que ha tenido que recibir cierta ayuda de sus profesores que han notado que es listo y lo han jalado para hacer las prácticas con ellos, ¿no? Pero ahí había un poquito de ayudita. Bien, doctor. Qué interesante es el apoyo, ¿no? Ujú. Doctor, la verdad que he escogido un tema, pero muy interesante. Ha despertado el interés de muchos, pero el tiempo ya nos Ujú. gana. Así Sí, que, doctor Rengifo, muchas gracias por su gracias a valiosa ustedes. participación en bien del personal de salud y por ende de los niños del país. Felicitaciones, excelente ponencia. Nos ha Gracias. transmitido sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus recomendaciones finales a todos los presentes. Sí, por favor, a todos, si tienen sospecha de un niño con TEA, no duden en derivarlo a un especialista, ¿no? Si todavía, y porque recuerdan que la intervención temprana es la mejor forma de ayudar a estos niños, ¿no? Ya el hecho de detectar síntomas y ver, no sé, esto no me gusta. Algo que suelo utilizar, sobre todo los profesionales de salud, es que yo veo a mis primitos, a mis sobrinitos, y voy viéndolos, ¿no? De acuerdo a cómo se comportan. Porque a veces cuando trabajamos en salud solamente vemos lo patológico y no observamos quizás lo funcional, ¿no? Entonces observen cómo se comporta ese niño con sus padres. Mira, ese niño tiene 4 años y no habla. Y mi sobrinito que tiene 4, uf, el que tiene 3 ya me acusa cuando le digo que no, que no le voy a invitar a algo. Entonces observen mucho. Fuera del, fuera de aprender, de leer, observen a su alrededor. La observación es importante, sobre todo en salud mental, sobre todo cuando se trata de té. Muchas gracias. Muy bien, doctor. También de su público tiene muchos agradecimientos y felicitaciones.
para que lo tenga en cuenta. Muchas gracias también a los teleparticipantes. Les recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.